Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos con un vídeo que considero muy importante, tanto que incluso lo voy a añadir a la lista de reproducción de Yield Farming y DeFi, ya que para todo el que esté invirtiendo en este ecosistema os aseguro que este vídeo os va a ser de gran utilidad, ya que vamos a ver un caso práctico, un caso real de cómo podemos hacer un seguimiento continuo y de cómo podemos hacer unos cálculos exactos cada vez que nosotros añadimos liquidez e ingresamos nuestros tokens para hacer yield farming, ya que para poder hacer estos cálculos tenemos que tener en cuenta multitud de factores distintos, como puede ser la variación de los precios de cada moneda, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta el impermanent loss. Pero también hay que tener en cuenta otros factores, como puede ser el APR que nos da cada pool, ya que, como todos ya sabréis, estas rentabilidades van variando prácticamente cada minuto. Y también, por supuesto, tenemos que tener en cuenta los dividendos que nosotros generamos en las pools y que reclamamos, pues esas monedas que estamos reclamando cada día van a valer una cantidad u otra. Por lo tanto, y esta es una duda que recibo en muchos de mis vídeos, es complicado poder hacer un seguimiento continuo y poder hacer un cálculo exacto de cuáles son nuestras pérdidas o ganancias hasta la fecha cuando hemos añadido liquidez en una pool. Y por ese mismo motivo voy a hacer este vídeo. Os voy a enseñar cómo poder hacer estos cálculos de manera sencilla y sin ningún margen de error, ya que para estos cálculos vamos a estar utilizando exclusivamente la propia blockchain. Lo bueno de esto es que no vamos a necesitar de herramientas terceras, como pueden ser algún ejemplo YieldWatch o Apeboard, ya que estas herramientas pueden llegar a ser útiles, pero también son limitadas. Me explico, aquí por ejemplo pondremos la dirección de nuestra wallet y ellos nos van a hacer este tipo de cálculos. Lo que sucede es que cada una de estas herramientas está limitada a un número concreto de plataformas y a un número concreto de blockchains. Por lo que con el método que os voy a enseñar hoy, además de poder hacer cálculos exactos, podréis aplicarlo en todas las blockchains y en cualquier plataforma que estéis utilizando para hacer farming. Bien, para este vídeo vamos a tomar como ejemplos algunas plataformas de Binance Smart Chain, pero realmente esto os va a funcionar para cualquier blockchain y para cualquier plataforma. Lo primero a tener en cuenta, imaginemos que estamos en una pool de farming, por ejemplo esta de BTT con BNB, que será la que coja como ejemplo, y estamos en la plataforma de VSwap. Bien, en muchas de estas plataformas cuando clicamos en la pool ya nos sale directamente cuántos tokens de liquidez nosotros tenemos y debajo nos saldrá su valoración en dólares actualmente. En PancakeSwap sucedería lo mismo, si clicamos en la pool podemos ver lo mismo, los tokens de liquidez y su valor en dólares. Y en ASwap la misma situación, vemos todos estos datos. Pero hay muchas plataformas que de hecho son la mayoría que no nos muestran a cuántos dólares equivalen actualmente nuestros tokens de liquidez. Poner algún ejemplo, dentro de CafeSwap estoy haciendo farming con BNB y BUSD y si clicamos en detalles no vemos por ningún sitio a cuántos dólares equivale actualmente mi inversión. Bien, pues una manera muy rudimentaria de poder calcularlo y que realmente no es la aconsejable sería retirar nuestras tokens de liquidez de la pool. Voy a hacerlo con motivo del vídeo. Y una vez retirado, pues simplemente volvemos a la sección de liquidez. En este caso voy al DEX y pincho en la pestaña de Liquidity. Aquí deberían salir nuestros tokens de liquidez, pero muchas veces no aparecen, por lo que simplemente tenemos que clicar donde pone Import. Y en mi caso era la pool de BNB con BUSD, pues aquí debajo pongo BUSD, si es otro token distinto que no está en la lista, pegaríamos el contrato aquí arriba, lo marcamos y como veis ya nos dice que han encontrado nuestra pool. Vamos para atrás, clicamos en ella y ahora mismo me dice que tengo esta cantidad de BUSD y esta cantidad de BNB, por lo tanto ya puedo hacer un cálculo exacto de a cuánto equivale mi inversión actualmente. Bien, pero como mi intención no era retirarla, pues volvemos a meter los tokens de liquidez. Para este proceso estamos pagando dos veces una comisión de red, que realmente no vale la pena porque ahora os voy a enseñar cómo calcularlo fácilmente. Y para ello siempre vamos a tener que buscar el contrato de esta pool. Normalmente cuando clicamos en detalles siempre nos sale un enlace para verla en BSC Scan. Por poneros otros ejemplos, si vamos a PancakeSwap y clicamos en detalles, aquí como veis ya nos pone ver contrato. Y por poner otro ejemplo, en VSwap, si clicamos en el círculo de información, también tendremos un enlace al contrato. Bien, pues dentro de Café vamos a clicar en Ver en BSC Scan. De esta manera estamos accediendo al contrato de esta pool dentro de la blockchain. Y lo primero que vemos es el valor total que he depositado dentro de esta pool, que en concreto son 151.000 dólares. Y clicando en el desplegable vemos como en efecto está dividido a la mitad entre BNB y BUSD.
Bien, pues lo primero que debemos hacer es coger la cantidad total que hay depositada en la pool y ponerla en la calculadora, 151.248 dólares. Lo siguiente que vamos a hacer es clicar aquí para acceder directamente al contrato de los tokens de liquidez. Y aquí nos saldrá cuántos tokens de liquidez en total tiene esta pool. Tened cuidado con las comas y los puntos, ya que aquí en concreto son 2.945 tokens, 39. Por lo tanto, la cantidad que nos interesa son 2.945. Bien, pues lo siguiente que hacemos es ir a nuestra calculadora y vamos a dividir la cantidad total entre cuántos tokens de liquidez tiene la pool, en este caso 2.945. Le damos a calcular y esto nos está diciendo que un token de liquidez de esta pool vale actualmente 51 dólares. Pues entonces lo único que tenemos que hacer es ir a nuestra pool, ver cuántos tokens de liquidez tenemos, en este caso 119,7, y multiplicar cuánto vale un token de liquidez por el total de nuestros tokens de liquidez. En este caso ya me está diciendo que ahora mismo en esta pool tengo una valoración en dólares de 6.111. Si por el contrario os encontráis en alguna plataforma en donde no ponen el contrato en cada pool, pues en ese caso sería aconsejable ir a los documentos de la plataforma porque normalmente allí los tienen especificados, o si no, ir a las redes sociales como por ejemplo Telegram y preguntar allí cuál es la dirección del contrato de cada pool. De esa manera podéis acceder a la blockchain y podéis hacer estos cálculos de forma sencilla. Bien, y ahora que ya sabemos perfectamente cómo calcular cuánto valen nuestros tokens de liquidez, vamos a ir un paso más allá y vamos a ver cómo podemos calcular cuánta pérdida, cuánta ganancia o cuánto impermanent loss hemos tenido en una pool desde la fecha en la que nosotros hemos hecho la primera inversión. Bien, y para el ejemplo voy a tomar esta pool de BitTorrent con BNB, ya que voy a salir de ella próximamente porque cuando entré daba una rentabilidad del 75% y ahora ya ha bajado al 25%. Debido a que voy a salir de esta pool, pues en estos momentos me interesa hacer un seguimiento y ver cuánto he ganado o perdido durante todo este tiempo. Y lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es clicar en detalles o en caso de BSwap en información y acceder al contrato de la pool. Aquí, al igual que antes, nos saldrá el TVL de la pool, pero ahora, muy importante, vamos a tener que clicar directamente en los tokens de liquidez, que siempre lo tendremos en la sección de Token Tracker. Clicamos en ellos y aquí nos va a salir un listado completo de todas las operaciones que ha hecho todo el mundo dentro de esta pool. Pero como a nosotros nos interesa ver nuestras transacciones, para ello clicaremos en esta lupa de aquí y en este recuadro tenemos que poner la dirección de nuestra cartera. La pegamos aquí y le damos a Find. Y aquí nos va a aparecer un listado de todas las transacciones e interactuaciones que hemos hecho nosotros con esta pool en concreto. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a la última transacción, en concreto es esta de aquí que tiene 52 días, y si clicamos en el hash nos va a aparecer un resumen. Aquí primero nos tenemos que fijar en la fecha y en la hora, y después lo que podemos ver es que ingresé en la pool 935.499 monedas de BTT, y al mismo tiempo ingresé 8,18 BNB, lo que en total me dio 2.764 tokens de liquidez de BSwap. Entonces, con estos datos de aquí nosotros ya podemos empezar a hacer nuestros cálculos. Lo primero a tener en cuenta, tened cuidado con esta valoración que os aparece entre paréntesis, porque lo que nos está diciendo es cuánto valen actualmente estos 8,18 BNBs. Como veis en el centro de pantalla nos dice Current Price 492 dólares y es lo que vale BNB ahora mismo. Pero realmente no nos está diciendo cuánto valían estos BNB el día 5 de julio, que es cuando ingresamos en la pool. Entonces, para calcularlo tenemos varias opciones. Si es el caso de BNB lo tenemos mucho más fácil, porque al estar en la BSC Scan aquí debajo ya nos aparece qué precio tenía BNB en el momento de esta transacción, que como veis nos dice que son 302,15 dólares. De hecho, aquí en Value nos aparecen los 8,18 BNBs. Aquí, como veis, nos dice Current Value, pero si clicamos nos dice cuánto valían esos BNB en el momento de la transacción, que como veis son 2.474 dólares. Que de hecho, si cogemos estos BNB y los multiplicamos por 302,15, en efecto veis cómo nos da la cantidad de 2.474. Pero si son monedas distintas a BNB y si alguien de vosotros conoce otro método más eficaz, que lo deje en los comentarios, pues para ello podemos ir a CoinGecko, buscar la otra moneda, que en este caso es BTT, y aquí en general histórico de precios podemos delimitar esto por diferentes fechas. Como era el 5 de julio, pues aquí primero ponemos el mes
y después ponemos el día, en este caso es el 05 del 07. Y luego lo delimitaremos por la misma fecha, vamos a poner julio y en CoinGecko siempre tenemos que poner un día más, en este caso voy a poner el 6 de julio, le damos a Enter y como veis ya nos aparece el gráfico para esos 2 días. Bien, revisando la transacción, esto fue a las 9:40 pm, pues nada, en el gráfico buscamos 5 de julio, más o menos a las 21:00, que en este caso es 0,0026 por cada BTT. Pero bueno, como en todas las pools tenemos que agregar la misma cantidad de las dos monedas, pues aquí ya os voy a enseñar un cálculo sencillo. Como veis tengo mis BNB a este precio, $2.474, y luego tuve que ingresar la misma cantidad para BTT, por lo que la totalidad de mi inversión en ese momento fue de $4.948. Pero bueno, para que veáis que los cálculos son exactos, vamos a coger la inversión 2.474 y lo dividimos por la cantidad de tokens, 935.499, pues como veis me sale el precio que os dije anteriormente, 0,0026 cada BTT. Bien, el siguiente paso va a ser calcular el valor actual que tiene nuestra inversión dentro de esta pool. Y para poder calcularlo, pues tenemos que hacer lo primero que ya explicamos al principio del vídeo. Vamos a acceder de nuevo al contrato de la pool. Vamos a coger el TVL, que en este caso es 1.505.927, y lo vamos a dividir por la cantidad de tokens de liquidez, que en este caso son 527.946. Esto nos da que cada token de liquidez vale $2,85. Y volviendo a la pool, en total tengo 2.764 tokens de liquidez, pues simplemente multiplicamos cuánto vale cada token por la totalidad, 2.764. Y en este caso me dice que mis tokens de liquidez actualmente valen $7.884. Bien, pues venimos al Excel y ponemos aquí $7.884. El siguiente paso que tenemos que calcular es el impermanent loss para ver cuánto hubiese valido nuestra inversión si no hubiésemos inyectado la liquidez en la pool. Y para poder calcularlo lo tenemos muy sencillo, tenemos que volver de nuevo a la misma transacción y simplemente tenemos que sumar estas dos cantidades porque es a lo que valdría nuestra inversión inicial actualmente. Bien, pues cogemos calculadora, $3.861 que valdrían ahora mismo estos BTT. Y sumamos lo que valdría ahora mismo los BNB, que son $4.031. En este caso nos da que ahora mismo nuestra inversión hubiese valido $7.892. Venimos al Excel y ponemos $7.892. Por lo tanto, para calcular nuestro impermanent loss tendríamos que restarle a esta cantidad lo que vale actualmente nuestra inversión. En este caso me está diciendo que ahora mismo si hubiese mantenido los tokens en cartera valdrían $8 más de mi inversión inicial. ¿Y por qué he tenido tan poco impermanent loss en esta pool? Pues por lo que ya os llevo diciendo durante mucho tiempo. Si nosotros seleccionamos monedas sólidas y las emparejamos para hacer farming, y son monedas que más o menos se comportan parecido en la variación de los precios, vamos a tener muy poco impermanent loss. En este caso BTT en los últimos 30 días ha subido un 50% y por la parte de BNB vemos como ha subido un 56%. Por lo tanto han sido dos monedas que se han comportado muy parecido en los precios y por ese mismo motivo casi no tuve impermanent loss. Bien, pero ahora por supuesto nosotros tenemos que calcular cuántas ganancias hemos obtenido durante todo este tiempo haciendo farming en esta pool. Y en principio los cálculos no serían muy sencillos, pero realmente gracias a la blockchain podemos calcularlo de una manera sencilla. Volvemos a la misma página de antes y vamos a darle atrás, ya que os recuerdo que aquí nosotros tenemos todas las interactuaciones que hemos hecho con esta pool. Bien, pues todas estas transacciones que veis aquí por el medio que van directamente al MasterChef quiere decir que fueron todas las veces que yo he hecho un reclamo de dividendos dentro de esta pool. Entonces vamos a entrar en la primera de ellas, clicamos en el hash. Y aquí lo primero en lo que nos vamos a fijar es en la fecha y segundo, entre todas estas transacciones nos fijaremos en la del medio, ya que aquí nos va a salir la cantidad de tokens que nosotros hemos reclamado. Aquí lo que estoy viendo es que el día 7 de julio reclamé en total 30 tokens BSW, pero nos encontramos con el mismo problema de antes, ya que entre paréntesis nos está calculando el valor que tendrían ahora mismo estos 30 BSW, pero no nos está diciendo cuánto valían justamente en ese día. Entonces, si vosotros nunca habéis vendido estos tokens BSW, pues ya tenéis el cálculo realizado de manera sencilla. Pero sin embargo, al igual que hago yo, todos los tokens que reclamamos en las pools luego los convertimos a otras monedas para reinvertirlas, pues tendremos que hacer un cálculo manual de a cuánto equivalían estos tokens en esta fecha en concreto.
Y para ello tenemos dos opciones. La primera sería hacerlo de forma manual, al igual que antes, yendo a CoinGecko y revisar su precio en esa fecha en concreto. Y si no, lo que a mí me parece más sencillo, vamos a clicar en el token BSW, lo abrimos en una nueva pestaña y aquí, al igual que antes, en la lupa vamos a pegar la dirección de nuestra wallet. De esta manera nos saldrán todas las transacciones que nosotros hemos hecho con esta moneda en concreto. Volvemos a la transacción y vemos que esta se realizó hace 50 días y 18 horas, pues es cuestión de ir al listado de todas las transacciones y buscar la que hayamos hecho justamente en esa fecha. Y como veis, aquí tengo hace 50 días y 18 horas varias transacciones. Nosotros, entre todas las que tenemos que buscar la que ponga out, porque esto querrá decir que hemos realizado una venta. Clicamos en el hash, pero yo aquí me encuentro con un problema, porque como he estado farmeando varias pools distintas y ganando BSW en distintas pools, pues realmente me está sumando todos los dividendos de todas las pools y no solo el de la de BNB y BTT. Por lo que en este caso tendría que hacerlo de manera manual buscando los precios en CoinGecko. Bien, pues para no alargar el vídeo demasiado voy a ir haciendo un cálculo de todas estas transacciones, todos los tokens BSW que he ido reclamando de cada vez en esta pool y cuánto valían en cada momento para calcular los resultados que he obtenido. Bien, ya tengo todos los reclamos apuntados y ahora me queda calcular el precio de BSW en cada una de estas fechas. Si queréis facilitar un poco los cálculos, tampoco hace falta que andéis poniendo aquí las fechas, simplemente ponéis la gráfica en CoinGecko con la cantidad de días que más os interese. Y si pasáis el cursor por la gráfica, pues como veis ya os va saliendo la fecha y el precio que tenía en ese preciso momento. En mi caso el primero es el día 7 de julio, pues aquí buscamos el 7 de julio que fue más o menos por aquí y ya me dice que BSW en ese momento valía 0,62. Bien, pues voy a ir poniendo los precios y luego ya os enseño los cálculos finales. Bien, pues después de hacer todos los cálculos y de sumarlo, vemos como en total he obtenido en forma de dividendos en esta pool la cantidad de 476,34 dólares. Bien, y con este resultado lo primero que deberíamos de calcular es lo siguiente, ver si nos ha salido más rentable hacer farming o si por el contrario hubiésemos ganado más holdeando las monedas. Vamos a poner aquí farm versus impermanent loss y por lo tanto lo que tenemos que hacer es restar a nuestros dividendos generados lo que hemos dejado de ganar con el impermanent loss, que en este caso son 8 dólares. Y si el resultado de esta cuenta nos da positivo, quiere decir que para nosotros ha sido más rentable hacer farming, pero sin embargo si este resultado os diese negativo, quiere decir que hubieseis ganado más simplemente holdeando las dos monedas en vuestra cartera. Entonces, para nosotros calcular cuánto es nuestra pérdida o ganancia total, primero tenemos que restar el valor actual sobre nuestra inversión inicial. En este caso son 7.884 menos 4.948. Y aquí me está dando que solamente por la revalorización de las dos monedas que he utilizado he obtenido un beneficio de 2.930. Y a este resultado pues tenemos que sumarle lo que hemos conseguido con los dividendos de la pool. En este caso son 476,34. Por lo tanto me da un beneficio total de 3.412 dólares. Eso sí, tened en cuenta que en este canal siempre estamos compartiendo estrategias de interés compuesto y realmente es como yo personalmente invierto. Y esto quiere decir que todos estos dividendos que he ido reclamando con el paso del tiempo, pues los estaba sumando a los dividendos de otras pools y juntaba todos esos dividendos para luego reinvertirlos en otra pool. En concreto llevo prácticamente el mismo tiempo reinvirtiendo todos los dividendos en esta pool de Cake y BUSD, que como veis actualmente ya tengo la cantidad de 10.500 dólares, estos son solamente todos los dividendos que he estado reinvirtiendo y para que veáis el poder que tiene el interés compuesto, pues estos 70 dólares que tengo pendientes de reclamar los estoy consiguiendo con los beneficios que ya he conseguido en el pasado. De hecho, próximamente voy a salir de esta pool y voy a destinar estos beneficios a otras pools para volver a repetir el proceso desde el inicio. Pero esto os lo voy a enseñar en un próximo vídeo, así como también la psicología que tengo yo personalmente con este tipo de inversiones, que estoy seguro de que esas reflexiones os van a ser de gran utilidad. Pero bueno, para los que sean relativamente nuevos en todo este mundo, tampoco os penséis que esto es dinero fácil. Por supuesto que para ver estos resultados también ha ayudado y mucho que el mercado cripto en general se haya comportado bien y que los precios hayan subido. Y hoy os he puesto un ejemplo de una pool que prácticamente no ha tenido nada de impermanent loss, sumado a que las monedas se han revalorizado. Además tenemos que tener en cuenta que con este tipo de inversiones estamos asumiendo un riesgo muy elevado en comparación con otras inversiones,
Y para ello recomendaría ver este tercer vídeo de aquí, en donde ya analizamos los riesgos, ya que no solo tenemos que tener cuidado con el impermanent loss, sino que hay otro tipo de riesgos asociados, como puede ser un riesgo de hackeo, es decir, que los hackers accedan a los contratos inteligentes y roben los fondos, o también riesgos de rug pull, es decir, que los desarrolladores de un proyecto roben todos los fondos. Pero bueno, en este vídeo, aparte de explicaros los riesgos, también os enseño métodos para poder mitigarlos lo máximo posible. Uno de esos métodos es algo que siempre os digo y que yo personalmente aplico, es una correcta diversificación de nuestra cartera de inversión. De manera que tengamos todo muy bien dividido entre diferentes carteras, diferentes blockchains e inversiones, y de esa manera, si una de esas sale mal, pues que por lo menos no nos afecte en exceso. Si os interesa este tema, sin duda os recomiendo ver este vídeo de aquí, en donde aparte de enseñaros mi cartera personal, os enseño cómo es una cartera correctamente diversificada. Si aplicáis los consejos dados en este vídeo junto con los de este otro vídeo, os aseguro que empezaréis a tomar decisiones de inversión mucho más inteligentes. Así que nada más, espero que este vídeo os haya servido de ayuda, y si todavía os ha quedado alguna duda me la dejáis en los comentarios y ya sabéis que en cuanto tenga un momento os responderé con mucho gusto. Como siempre, si este contenido os ha gustado, agradecería que me dejaseis un me gusta abajo y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.